Definición de fraude. Fraude es la existencia de una estafa destinada a realizar un beneficio financiero por medios ilegales en perjuicio de otros. Existen dos tipos de fraudes relativos a los estados financieros. Estados financieros fraudulentos. Presenta u omite intencionalmente información que es material de los estados financieros con el propósito de engañar a los diferentes usuarios. Información que puede ser manipulada, alterada o falsificada. Apropiación indebida de fondos. Es la no aplicación o aplicación indebida de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y un tercero que podríamos incluir es el hurto. Es la apropiación de los bienes de la empresa, pudiendo ser inventario, pago por bienes y servicios que la empresa no utiliza. Para esto existe un investigador o contador forense, quien posee el conocimiento necesario para asegurarse de que si existió fraude, los responsables sean castigados. Para que se entienda mejor el concepto de fraude, explicaré con 4 casos de grandes fraudes contables. La Polar S.A. es una sociedad anónima chilena, administradora de la cadena de grandes tiendas La Polar, con presencia en Chile y Colombia. Fundada en el año 1920 como una sastrería en lo que actualmente se conoce como Estación Central, en 1953 se convierte en una tienda de múltiples productos con el nombre de La Polar. La Polar estafó a más de 1 millón de personas en nuestro país. Esta empresa repactaba unilateralmente las cuentas a clientes altamente riesgosos, sin el consentimiento de estos. También el falseamiento de estados de resultados y otras prácticas administrativas irregulares. Los directores y ejecutivos de la compañía manipularon cifras, maquillando la contabilidad de la empresa, pasando morosidad incobrable a activos con el fin de mostrar cifras azules en los balances financieros. De esta forma el precio de la acción subía y los bonos de los ejecutivos también. Lo que ellos hacían era tomar la deuda de su cliente y repactarla sin su autorización. Le daba al cliente un nuevo crédito con el que cubría su deuda anterior, pero este nuevo crédito era casi el doble de su deuda original, y hacían esto con todos los clientes que fuera necesario, para lograr su meta de utilidad para la empresa, ya que los ejecutivos recibían bonos por alcanzar las metas propuestas por esta. Responsables. Este caso fue descubierto en el año 2011. Lo peor de todo es que no lo descubrieron los entes fiscalizadores, sino que las muchas denuncias que habían por parte de los clientes por repactaciones unilaterales, lo cual reveló que algo estaba pasando. La empresa PricewaterhouseCoopers fue la auditora externa de la Polar durante las repactaciones unilaterales, la cual dijo que los estados financieros a ellas entregados no reflejaban nada fuera de lo común. Dicha auditoría fue multada por una suma de 4.500 UF como castigo por su responsabilidad en este caso. En resumen, la Polar realizó repactaciones automáticas unilaterales de las deudas con su cliente, incluyendo intereses sobre intereses, moras, gastos de cobranza, etc. Así, la contabilidad de la Polar transformaba cifras rojas en azules, se posponía la deuda anterior mediante la repactación y se mostraba un crédito nuevo. Este caso se acogió en el primer juzgado civil de Santiago, propuesta presentada por el CERNAC, donde la empresa se obliga a anular todos los cobros indebidos y de administración efectuados con posterioridad a la primera repactación unilateral. Asimismo, en los casos en que se pagó de más, este dinero será restituido en su totalidad. El plan costó a la empresa cerca de 685 millones de dólares, cifra histórica en materia de compensación a consumidores. Continuando con nuestro segundo caso, está la empresa Enron de Estados Unidos. Enron es una empresa fundada en 1985 debido a la fusión de las empresas Houston Natural Gas e Internol. La empresa originalmente se dedicaba a la administración de gasoductos dentro de Estados Unidos. Luego expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y derivados del gas natural y al desarrollo, construcción y operación de gasoductos y plantas de energía por todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una empresa de renombre internacional. Fue considerada como la empresa más innovadora durante 5 años consecutivos por la revista Fortune.
La reputación de Enron comenzó a caer cuando salió a la luz los rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias. Enron manejaba en su mayoría transacciones a largo plazo, de las cuales hacía referencia que estaban perdiendo su valor, lo cual era un engaño. Para maquillarlo, Enron trabajaba en conjunto con su empresa auditora, Arthur Andersen, quien mostraba informes con grandes ganancias cuando en realidad las deudas las superaban. El objetivo de Enron era que la comunidad los percibiera como una compañía confiable, seria, sólida y rentable, el cual pertenecer a ella era lo que toda empresa debía hacer, alcanzando así grandes beneficios. Siguiendo así con esta dinámica, lo único que podía suceder era que Enron siguiera realizando malas prácticas. Se quería hacer ver lo que contrariamente era, una empresa falsa, insostenible, que maquillaba sus estados financieros, que hacía generar utilidades, era todo un maquillaje perfecto. Los líderes de la compañía, Ken Lay, Jeff Skilling, Andy Fastow y Louis Pye, estaban preocupados solo de llenar sus bolsillos sin importar el cómo lo harían. Enron utilizó las SPE o entidades de propósito especial para financiar o gestionar los riesgos relacionados con ciertos activos. Las SPE eran generadas por Enron y fueron utilizadas para trasladar una parte de sus activos y poder solicitar préstamos bancarios con bajas tasas de interés y realizar otros tipos de negocios financieros. Dado que las SPE poseen activos pero no deudas, lo que las hacían empresas menos riesgosas. Sin embargo, Enron no revelaba o daba mínimos detalles sobre el uso de sus entidades de propósito especial. Estas empresas eran creadas por Enron, pero contaban con inversiones independientes, que usualmente fueron los propios directivos de Enron quienes participaban de ella. Desde fines de los años 90 hasta el año 2001, Enron utilizó estas empresas para eludir los acuerdos contables y sobre todo para maquillar su deuda. Como resultado de estas prácticas engañosas, la hoja de balance de Enron siempre mostraba resultados favorables, disminuyendo sus pasivos y exagerando su patrimonio y sus ganancias. Al descubrirse todas estas prácticas engañosas, se dio lugar a la quiebra de la empresa, a la ruina de los inversionistas, al desempleo de los trabajadores. Incluso sus ahorros se vieron afectados totalmente, ya que se basaban en acciones de Enron. Así también se vieron afectados en la insolvencia del pago a los acreedores. Posteriormente se dio lugar a enjuiciar a los directivos de Enron, entre ellos Kenneth Lay y Andy Fastow, acusados de fraude y de crear empresas fantasmas para beneficiar a Enron. Tras la caída de Enron, esta se convirtió en la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. Tras estos acontecimientos se debió realizar subastas para vender diversos activos y así poder cumplir con las obligaciones pertinentes. En el año 1983, Bernard Evers emprendió un negocio en el sector de las telecomunicaciones. Durante casi 2 años adquirió pequeñas empresas de telecomunicaciones para formar una red nacional en todo Estados Unidos. A partir de 1984 y 1994, crea LDDS, Long Distance Discount Service. Años más tarde, la empresa cambia de nombre a WorldCom y se fusiona con la empresa MCI. En pocos años, la empresa WorldCom pasó a estar valorada en $180 millones. En 2 informes firmados por William McLucas, Estudio Billmer, Cutler y Pickering, remitidos el 10 de julio del 2001 por Evers al director operativo Ronald Beaumont, admite complejas maniobras para alterar asientos contables e implica a los vicepresidentes a cargo de finanzas, John Maguire y Michael Higgins. Este informe prueba que Evers estaba al tanto de las irregularidades, hecho que había negado sistemáticamente durante meses. En otro punto del informe se señala que Evers participa en reuniones donde se decidió inflar de 6%
a 12% anual el aumento de ingresos para el tercer trimestre del año 2001. El segundo informe explica que Evers decidió vender acciones por $70 millones a fines de septiembre del 2000, antes de trascender un abrupto descenso de ingresos. WorldCom no lo comunicó a los accionistas hasta noviembre. Este informe detalla cómo varios altos ejecutivos ocultaban deliberadamente información a la auditoría externa en manos de Arthur Andersen. Evers y los implicados alteraban documentos y negaban acceso a la base de datos que almacenaba las cifras más comprometedoras. Había juego dobles y hasta triples de libros. En junio del 2002, el mercado bursátil de todo el mundo bajó enormemente tras la difusión de un fraude contable cometido por la empresa WorldCom por una suma multimillonaria. Todo ello indicó que WorldCom había maquillado sus cuentas para poder tener ingresos de $3.800 millones, algo que su auditoría Arthur Andersen no lo había indicado. Al presentar la quiebra, WorldCom debía $75 millones en intereses vencidos y consiguió una línea de crédito de hasta $2.000 millones de un consorcio de prestamistas. El 25 de junio de 2002, WorldCom admite haber inflado la cifra de ganancias en $3.800 millones. El 26 de junio del mismo año, la Comisión de Seguridad e Intercambio de Valores Bursátiles presenta cargos por fraudes contra WorldCom. El 21 de julio de 2002, WorldCom, abrumado con una deuda de $30 millones, solicita protección por bancarrota, siendo el mayor caso de bancarrota corporativa de la historia. WorldCom al tiempo después revela otros $3.300 millones, por lo que el escándalo contable es calculado en $11.000 millones. Responsables. Se formulan cargos federales contra Evers. Sullivan admite haber proporcionado a los inversionistas reportes financieros excesivamente optimistas y acepta testificar contra Evers. Este se declara inocente. Evers es sentenciado a 25 años de cárcel por el mayor fraude contable de la historia de Estados Unidos. Tenedores de bonos y acciones. Con el colapso de WorldCom, los accionistas perdieron cerca de $180.000 millones. Entre los tenedores de bonos se encuentran fondos de pensiones, estimándose que el colapso de WorldCom provocó pérdidas de $1.000 millones solo a los fondos de pensiones públicos en Estados Unidos. En segundo caso están los empleados. 20.000 personas quedaron sin empleo, 3.700 empleados sin trabajo en abril de 2002 y 17.000 personas en agosto del 2002. Usuarios. Dadas las dimensiones empresariales, WorldCom abarca con 20 millones de clientes, siendo la segunda compañía mayor de larga distancia. Empresas norteamericanas que cotizan en bolsa. Uno de los principales perjuicios es la afectación de la credibilidad pública de las empresas norteamericanas. Sectores de aparente solidez como McDonald's o la cadena comercial Walmart sufrieron la deserción de los inversores, pero en mayor medida ello aconteció en el sector de telecomunicaciones, tanto en los Estados Unidos como en el exterior. Telefónica Española, Deutsche Telekom y sus homólogas en Gran Bretaña y Francia, mientras en América Latina el más afectado fue México. El cuarto ejemplo es el caso de la empresa Xerox Corporation. Es el proveedor más grande del mundo de fotocopiadoras de tóner y sus accesorios. Esta compañía se encuentra presente en muchos países del mundo y su influencia es significativa en el mercado. Esta empresa fue involucrada en un fraude contable entre el año 1997 y 2001, donde KPMG fue el encargado de realizar la auditoría a Xerox.
La Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, es una agencia independiente del gobierno que tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes federales de los valores y regular la industria de los valores. Descubrió que en las cuentas de esta compañía se encontraban anotaciones de ingresos anticipadamente durante 5 años por importe de 6.000 millones de dólares aproximadamente. La Comisión de Mercado de Valores SEC llevaba 1 año y medio investigando a la empresa y detectó irregularidades en los contratos de leasing de equipos a largo plazo, ya que el fabricante de fotocopiadoras contabilizó como ingresos actuales las facturas futuras, con el objeto de cumplir las previsiones de los analistas. En principio, la SEC estimó que Xerox había registrado indebidamente 3.000 millones de dólares en volumen de negocio. La empresa llegó entonces a un acuerdo con el organismo que establecía el pago de una multa de 10 millones de dólares, la cifra más alta aplicada hasta la fecha por violaciones de la información financiera, y fue acusada de engañar y traicionar a los inversionistas. El organismo de control obliga además a la firma de rectificar sus cuentas anuales de los años comprometidos entre el 1997 y 2000 para ajustar los ingresos irregulares. Como parte del arreglo, por tanto, la SEC obligó a Xerox a realizar una nueva auditoría tras el descubrimiento de los desfases en facturación alcanzaban los 6.000 millones de dólares.